Hola, ¿cómo estamos? Nos encontramos otra vez en un café virtual. En esta ocasión nos encontramos con Juan Francisco de Villena. Él es director de calidad e inocuidad en la empresa Wayne Farms en Estados Unidos. Tienen como 11 plantas en diferentes lugares de Estados Unidos y nos va a contar un poco cómo ha sido el impacto y cómo ha sido la respuesta corporativa y real en planta contra temas del COVID-19 y la respuesta con operarios, trabajo y las disrupciones que se han causado en el mercado. Bienvenido, Juanfra, ¿cómo te va? Muchas Hola gracias, Juan gracias por la Francisco. invitación. Hola. Pues estamos de nuevo con Janet Luna del TFC Colombia y pues Juan Francisco. Entonces, bienvenido y pues como para empezar, contarnos así una primera idea de cómo te pegó el tema de la pandemia en el virus con las plantas y cómo fue esa sorpresa inicial, porque siempre esa es la parte llamativa del tema. Claro, mira, fue muy interesante para mí porque yo tuve justo un viaje, y hasta ahorita me acuerdo, el 12 de marzo. Y justo me tocó, me hicieron el upgrade a primera clase, no porque había un comprar pasaje ahí, y cuando me siento, mi compañero de lado, el que viene al lado, llegó tarde y llega y pidió, estaba como medio alterado y pidió que le den un hand sanitizer, unas toallitas, y estaba todo nervioso y agarró las toallitas, limpió su asiento, limpió el cinturón de seguridad, limpió donde sale el aire, la pantalla, y yo no sabía qué pasaba. Yo ni idea el 12 de marzo qué es lo que estaba ocurriendo. Entonces yo dije, este señor tiene un pánico por gérmenes, alguna cosa así. Pues cuando aterricé justo en Texas, y cuando aterricé en Texas, veo en las noticias coronavirus. Y yo dije, yo nada, yo había escuchado que había un virus, pero no sabía nada de él. Entonces, para mí era algo muy lejano. Y es más, cuando regresé ese fin de semana, ya la cosa comenzó a hablar más fuerte aquí en Estados Unidos, pero se hablaba como que un virus muy lejano, algo que todavía no, sí, algo rarísimo, algo que no. Entonces, para mí era algo, bueno, que se preocupen a los que les está ocurriendo. Entonces, bueno, seguimos trabajando, llegamos a la siguiente semana, estaba en la oficina, normal, todo tranquilo, y después en 2 semanas ya se comenzaron a saber los casos en Estados Unidos y poco a poco comenzaron a tomarse medidas. Entonces la primera medida fue vamos a mandar a todos a la casa de la oficina un día miércoles para hacer un simulacro si es que algún día tenemos un caso, para poder desinfectar las oficinas y a ver cómo funciona el trabajar desde casa tantas personas. Y nos fuimos a la casa un día, regresamos ese jueves, viernes. Perdón. Te voy a interrumpir. Como para contexto, cuéntanos cuántas plantas son y cuántas Okay. personas más o menos manejas. Bueno, nosotros tenemos más o menos 9,000 personas en todas las plantas y tenemos 9 plantas de beneficio y también de lo que se llama acá porciones, further processing, y tenemos 2 plantas de cocinado y una planta de salchichas. Y en la oficina corporativa más o menos somos unos 250. Entonces, imagínense, mandar 250 personas a la casa para ver cómo se haría. Pues resulta que a los 3 días de que nos mandaron a la casa, a trabajar desde la casa, se mandó a trabajar a todo el mundo a la casa hasta el siguiente aviso. Entonces, nosotros tuvimos nuestro primer caso el día 25, acá lo tengo apuntado en la pared, lamentablemente, el 25 de marzo. Y entonces, cuando me llamaron al primer caso, todavía me acuerdo, porque eran las 7 de la noche, la hora de Georgia, me llaman, tenemos un caso y yo, entonces, claro, uno está preparado para el tema de las crisis, tenemos un equipo de crisis, entonces yo sé cómo actuar en una crisis, pero nunca había ocurrido una crisis así. Entonces, en ese momento, cuando me notificaron, y justo fue una persona que se reporta indirectamente conmigo, entonces activamos ese protocolo y entonces a las 9 de la noche tuvimos una teleconferencia y todos nos preguntamos y por dónde caminó esa persona y con quién conversó esa persona y pueden revisar las cámaras, ya, revisa las cámaras y hablamos en 2 horas. 11 de la noche hablamos otra vez y sí, esta persona estuvo con tal, tal, tal y pasó por acá, pasó por allá. Entonces,
bueno, esta noche que regrese alguien y que desinfecten esta área y que digan al turno de lavado y desinfección que incremente la concentración del químico y listo, ya. A la 1 de la mañana yo digo, oye, pero no le hemos notificado al personal del gobierno. Entonces a esa hora, 1 de la mañana, me tocó llamar al doctor, acá se llama el Frontline Supervisor, Supervisor de línea, entonces, el de supervisor de inspección. línea, pero de toda la inspección de la región. Y le conté y me dijo, pero ¿quién es? Y le digo, bueno, no te puedo decir quién es. ¿Dónde trabaja? Tampoco te puedo decir dónde trabaja. Y fue todo Y así eso, como, aclararles que hay una ley acá de privacidad en el tema de enfermedades que se llama HIPAA, correcto, HIPAA. exacto, Esa es la exacto. razón por la que no puedes comentar mucho. Entonces yo no le podía decir más cosas y el doctor me decía, pero ¿y cómo lo reporto? Y yo, bueno, no sé, reporta que tengo un caso en esta planta y le digo, ¿te puedo decir el turno, primero o segundo turno? Ok, eso me ayuda. Entonces, de cómo fue eso el 25 de marzo a hoy, es totalmente diferente, porque teniendo todo el equipo de trabajo en crisis y eso, pudimos aprender a lidiar con esta nueva realidad. Entonces, definitivamente yo soy una nueva persona desde el 25 de marzo y afortunadamente todos nuestros sistemas han mejorado y seguimos tomando decisiones. Al día de ayer estuve hasta las 10 de la noche conversando con 2 de los distritos del USDA, del gobierno aquí, porque tenemos unas plantas que hacen ciertas cosas en un distrito, pero las otras no en el otro distrito. Entonces, estamos tratando de homologar eso, entonces, como hasta la noche, tratando de decidir qué es lo que vamos a hacer. Entonces, todos los días aprendemos algo, pero lo que sí me da orgullo de saber ahora es que, por ejemplo, cuando veo los reportes que tengo yo de los primeros casos que tuvimos el 25 de marzo, donde las personas que estuvieron en contacto próximo con la persona que dio positivo, teníamos 25, 30, 75 personas. Ahora tenemos un caso y no hay ningún contacto directo. O tienes 2 casos y hay 3 contactos directos porque son familiares. Entonces, eso me hace sentir orgulloso de todo lo que hemos hecho porque hemos llegado al Es que punto. puedes medir eso, ¿no? Puedes medir Sí, ese cambio. exacto. Entonces, hemos graficado cómo empezamos, las personas afectadas y cómo eso ha ido bajando. Entonces, cuando vemos eso, es algo que uno dice, wow, ese es el trabajo de todos nosotros, ¿no? Juan Francisco, aquí me surge una inquietud que tiene que ver directamente como son grupos tan grandes de personas y muy seguramente al principio hubo el distanciamiento social, pues hasta ahora estaban empezando a implementarlo. ¿Tienes alguna cifra con respecto al porcentaje de asintomáticos? De Pues personal asintomático directamente a los trabajadores? sí, mira, sí y no. Lo que pasa es que pasó algo muy interesante. Lo que pasaba era, por ejemplo, al principio, ahora ya no. Al principio, por ejemplo, se decía, Janet, Janet salió positivo. Entonces, Janet nos decía a nosotros, bueno, yo estuve con Marcos, con Juan y con Pedro, estuvimos conversando. Entonces, indagamos más. Janet, ¿cuánto tiempo estuviste hablando con Marcos? Como unos 5 minutos. Ok, entonces descartado. Con Juan sí fue como media hora. Uy, ok, Juan es una persona que podemos llamar como contacto próximo. Ok, entonces se le comunicaba a Juan, no a Marcos, que él posiblemente está afectado, así que tiene que irse a cuarentena. Pero Marcos decía, un minuto, a pesar de que nosotros no divulgábamos el nombre de Janet, que fue positiva, Marcos sabía que era Janet porque no vino a trabajar y son amigos y se mandó un texto y le dijo, sí, oye, imagínate que salí positiva. Entonces, Marcos venía a Pero nosotros y con la decía, ley. Pero con la ley. exacto, pero con la ley. Entonces, Marcos venía y decía, oye, un momentito, yo estuve con Janet. Correcto, puede ser, yo no sé de qué persona estás hablando, pero lo que pasa es que si no se te ha comunicado a ti, no estás dentro de los parámetros que son 15 minutos dentro de los 1,80 m, ¿no? De distancia. Entonces, ¿qué pasaba? Marco regresaba a la casa y hablaba con amigos y amigos le decían, oye, pero no, tú deberías hacerte el test. Sí, pero no tengo nada.
Sí, pero digo que tú deberías. Entonces Marco lo pensaba, pasaba una semana y a la semana se iba a hacer el test y le decían, no, no te puedo hacer el test porque solo tienes que tener síntomas. Acá cuando empezó esto, en los departamentos, nadie te hacía la prueba a menos que tú estuvieras con todos los síntomas del COVID-19. O sea, tú no podías llegar y decir, creo que. Te decían, no, solo la gente que lo tiene. Entonces, pasaba semana y media y al final, finalmente Marcos conoció un amigo que tenía contactos, entró y le hicieron la prueba, positivo. Entonces, ese es el problema, que no tenemos esa contabilidad de los asintomáticos que se fueron a hacer las pruebas. Pero sí, por ejemplo, tenemos de las personas que nosotros enviamos a casa por cuarentena, que eventualmente, cuando ya se pudieron mandar a hacer las pruebas, se mandaron a hacer las pruebas y salieron asintomáticas. Pero hay muchos que no. Ahora, los números que nosotros manejamos ahora como industria te indican que, a pesar de que nosotros tres sabemos que hay casos asintomáticos, no están contagiando a otras personas por las medidas que hemos puesto, que hemos implementado. Porque si no, esto seguiría, ¿me entiendes? Esto no pararía, pero si tú ves todas las curvas como industria, nosotros estamos en la parte de bajada, porque nos hemos puesto las pilas desde el principio en todos los controles de ingeniería, controles administrativos, en todas las estrategias que se tenía que hacer para manejar un tema como este. Pero, en por ese ejemplo, punto, Juan Francisco, como qué medidas fuera de las comunes, el distanciamiento social, la limpieza, los tapabocas, etcétera, como qué medidas diferentes implementar? Pues una de las primeras medidas fue la de la toma de temperatura. Y yo tuve una conversación muy interesante con alguien hace un par de semanas, me parece, que estaba opuesto a la toma de temperaturas porque decía, no se puede tomar temperaturas con esas pistolas infrarrojas porque si yo vengo manejando en moto, voy a estar frío, o si yo vengo en un vehículo con cinco ¿Cuál es personas, el límite? ¿Qué rango usabas tú, por ejemplo? 100.4, que me parece que son 38 centígrados. 38, sí. Entonces, ¿qué pasó? Se implementó. Varía. Estado a estado varía. Sí. No hay un patrón estándar. Claro. Ahora, uno con 100.4 en realidad no tienes fiebre. Uno, en Estados Unidos, por ejemplo, cuando uno está en el trabajo, te mandan a la casa con 102 de Fahrenheit de temperatura. Pero el 100.8 se hizo por tener como un buffer, ¿no? Un parámetro de control. Exacto. Entonces, cuando se implementó eso, se tuvieron teníamos personal del gobierno que decía que no lo querían hacer porque se iban a contaminar de la frente de uno a la frente del otro. Otros que decían lo que te digo, eso de que estaban opuestos, pero al final, consultando con el personal médico de tomar la temperatura donde está la vena, hay muy poca variación de temperatura y por ir en moto no va a variar 5 o 6 grados. Entonces, y también esos termómetros tienen unos parámetros, pero al final, como te digo, no es que lo pusimos en 102, sino en 100.8 y eso lo pudimos aplicar. Y la segunda que a mí me pareció espectacular y realmente a mí no se me ocurrió, porque no se me ocurrió simplemente, fueron las barreras físicas que comenzamos a diseñar. Entonces, no existen unas barreras físicas en el mercado. Tú no puedes ir a Amazon o a Google y decir, quiero ordenar una barrera física para una línea de colgado de pollos. Fue una cosa que tuvimos que traer a los fabricadores y decirles, quiero separar aquí, ¿cómo hago? Porque no tengo idea. Y ellos fueron los que se inventaron, porque realmente fue una invención, se inventaron los diferentes medios que tenemos ahora. Entonces, yo me acuerdo la primera planta en la que le hicimos fue en Alabama. Una de las plantas de Alabama, tenemos varias allá. Y entonces tuvimos una teleconferencia que la tenemos todas las semanas con el equipo líder de la empresa. Entonces comenzamos a preguntar, ok, ¿quién nos puede decir cómo se hace esto? Entonces alguien dijo, yo tengo una foto, mándala. Ok, la mandaron, y oye, esa buena idea. Y la mandamos a los demás y comenzamos a fabricar eso. Entonces eso fue como un efecto dominó al punto de tener, por ejemplo, separaciones para los operarios que cuelgan el pollo. Jamás se me hubiese ocurrido que se puede colocar ahí. Las tenemos ahí. Y bueno, es lo mismo que ahora se utiliza en todos los lugares. Si tú vas a comprar aquí en Estados Unidos a cualquier tienda de abarrotes, van a tener esta pantalla de plexiglas delante tuyo. Entonces,
nos comenzamos a usar mucha creatividad para poder separar a las personas físicamente, porque tú sabes que en una planta tú tienes personas que trabajan a 30 pulgadas de separación y eso no es un metro. Entonces, eso fue uno de los retos más grandes que tuvimos, pero gracias a Dios que lo implementamos muy rápidamente. Nosotros para mediados de abril, y acuérdate que te dije que nosotros empezamos con el primer caso en marzo 25, fueron más o menos unos 20 días que nos demoramos en implementar todas las separaciones en 11 plantas. Entonces, eso fue en tiempo récord, trabajando fin de semana, parando la línea para que hagan esas modificaciones. Y en esa parte, ¿cómo fue la comunicación con el personal? Yo sé que por el número de personas en esta compañía tienen trabajadores que hablan diferentes lenguas. Entonces, ¿cómo manejar eso, Francisco? Pues es una muy buena pregunta y correcto. Nosotros, y no solo como empresa, sino como industria, tenemos el récord en nuestras plantas son 16 diferentes lenguas. Y lenguas que son dialectos de dialectos que solo lo hablan 2 personas y una trabaja en el primer turno y otra en el segundo turno. Entonces, complicada la cosa. A rezar para que no se peleen esas 2 personas, ¿no? Entonces, bueno, hicimos lo mismo que hacemos normalmente para las comunicaciones, invertir el dinero en traducción para poder comunicarse con esas personas, porque ahora no solo el idioma fue el problema, sino cómo me comunico con 20 personas de un departamento si no las puedo tener juntas. Tengo que comunicarme una por una. Limitar las reuniones, limitar el acercamiento. Exacto. Entonces, exacto. Nosotros no podíamos sacar a todos al jardín y separarlos y hablarles. Entonces, fue muy, muy tenaz, pero fueron semanas que tuvimos que utilizar a personal de recursos humanos con las traducciones que nos traían y más audiovisuales, ¿no? O sea, muchas fotos, muchos videos enseñando sobre todo, por ejemplo, el lavado de manos, lo de la puesta de las mascarillas y el distanciamiento social, porque imaginas si para nosotros los hispanos el distanciamiento social es terrible. Personas de otras culturas que practican lo mismo que nosotros fue difícil. Entonces, tuvimos que utilizar todos los medios que normalmente utilizamos y aquí, por ejemplo, las traducciones son en algunos de los idiomas raros, como hay un idioma que se llama Afrikaans, Afrikaans con K. Ese vale $1.25 la palabra. Entonces, si tú tienes 10 palabras, son $12.50. Mejor video. Entonces, o sea, que tenía que ser muy gráfico para que realmente hacer que el dinero alcanzara. Exacto, exacto. Uy. Oye, bueno, el tema de prácticas de todo tu programa de inocuidad, o sea, porque a la final si te pones a ver una buena base para todo programa para COVID es tus buenas prácticas, tus POEs, tu HACCP y todos tus requisitos. ¿Qué te tocó modificar, variar ahí? O sea, que no es que vamos a hablar de todo el detalle, pero así que fue lo más llamativo, lo que más te sirvió. Pues yo estando en el área de calidad e inocuidad ahora y habiendo estado en el área de producción también, para mí fue una bendición en medio de todo esto, porque como dices tú, ¿no? Siempre se están enfatizando las POEs, las buenas prácticas de manufactura y ahora más que nunca se tenía personal verificando eso. Entonces te doy un ejemplo, ¿no? Algo que se hace comúnmente aquí es cuando los empleados regresan de algún refrigerio, se tiene una persona verificando el lavado de manos. Cuando termina de pasar todo el personal, esa persona se va y tiene su trabajo y todo la normalidad. Pues ahora hay una persona ahí constantemente. Porque si tú tienes 100 personas y tú verificaste 99 y te fuiste y regresó esa persona y no se lavó las manos porque no había nadie, perdiste, porque no importa que las 99 de antes se hayan lavado las manos, o sea, una contaminación cruzada. Entonces, todo eso ha cambiado al punto que, por ejemplo, tenemos personas que se dedican solo a verificar el distanciamiento social. Hacer cumplir. Hacer cumplir
el distanciamiento social. Tenemos gente, hemos tenido que añadir gente a seguridad para que mirando las cámaras en la radio puedan decir, Marcos, mira, Janet está hablando con Juan y ya van 10 minutos. Entonces, yo creo que todo eso, porque mira, vamos desde el 25 de marzo, Ya 2 meses. Ya 2 meses, y yo creo que, bueno, por ahí leí que cuando uno hace unas cosas 22 días consecutivos se vuelve una rutina. Entonces yo creo que a futuro eso nos va a ayudar bastante, pero como profesional del área de inocuidad, por supuesto que para nosotros mejora. Entonces ahora lo que tenemos es, seguimos recolectando datos de nuestro performance microbiológico para hacer las comparaciones antes y después de todas las medidas que se pusieron, que se aplicaron. Para mí este va a ser el activador de una mejora en inocuidad global en plantas increíble, por esta excusa, pues, que nos ayuda a enseñar y hacer cumplir. Exacto. Sí. Y aquí me surge otra inquietud, Juan Francisco, y es, todos hablamos de la cultura de la inocuidad, ¿sí? Pero creo que este fue un escenario preciso, ¿sí? Y muy práctico para poder realmente ver cómo está, además de si existía una cultura de la inocuidad, qué tan fáciles podían ser los cambios y cómo actuar frente a situaciones de crisis. Sí, y mira, y qué bueno que tocaste ese tema porque aquí estamos hablando mucho más fuerte ahora de la cultura de inocuidad. Por ejemplo, hace unos meses tuvimos Ahora le quieren llamar cultura COVID, vi por ahí. Sí, hace como unos 2 meses tuvimos una experiencia muy bonita para mí, sobre todo porque me tocó participar directamente en una de las plantas en la parte sur de Alabama. Tuvimos se podría hacer una evaluación con un grupo de Europa que vino para medir el grado de cultura de inocuidad que teníamos en esa planta en particular, ¿no? Entonces, con unos parámetros y unos valores, nos dijeron, tu nivel de cultura de inocuidad es este. Entonces, ¿Ingleses o de dónde eran? Porque hay una herramienta en Inglaterra que usa. No, son ya sea Suecia o Suiza, una de las dos, no sé cuál es. Suecia, creo. Suecia, creo. Pues. Entonces, pero ¿qué pasó? Cuando nos dieron los resultados, gracias a Dios que fueron buenos, de acuerdo a los parámetros que ellos tenían, pero nosotros nos preguntamos algo, porque hablando con esa persona que hizo la evaluación, nos decía, ¿no? Las personas de esta planta en particular, cuando uno les habla de inocuidad, no entienden qué significa eso. Pero si yo le hablo, por ejemplo, de lavarse las manos, de no tocarse la cara cuando están trabajando, sí lo reconocen y me dicen, sí, no, eso hay que lavarse las manos, hay que hacerse eso. Entonces, nosotros cuando eso fue como un momento, para nosotros, porque era, ok, nosotros lo que estamos fallando es, no estamos haciendo un link. Conectando el punto de que lavado de manos, no tocarse la cara, exacto, es inocuidad. Entonces, lo que ha pasado ahora es que nos ha ayudado en ese proceso, porque ahora cuando la gente habla y nosotros estamos hablando mucho más de inocuidad, ya la gente lo relaciona con eso, ¿no? Lavado de manos, las POEs, las buenas prácticas de manufactura. Entonces, para nosotros ha sido bueno, entonces nos ha ayudado bastante en el proceso que estamos para poder hacer una reevaluación el año que viene para ver si ese nivel de cultura subió. Y yo creo que va a ser así por esto que ha ocurrido. Mira, te menciono algo ahí porque de los empleados mismos que ahora cambian su manera de pensar en si se contamina el producto. Porque, por ejemplo, lo de lavarse las manos, máscara, no hablar y todo eso era para evitar teóricamente contaminar el producto. Ahora hay miedo y viste que hay una petición de un grupo extremo ahí sobre que
sobre que si los productos que deberían venir con una advertencia diciendo que han estado siendo procesados en un lugar donde ha habido COVID, me parece completamente fuera de base. Sí. Pero ¿cómo están calmando a la gente, a los mismos operarios y a los clientes en esos mensajes? Porque lastimosamente confunden a la gente y a los consumidores y eso nos preocupa. Sí, y bueno, me voy a remontar un poco atrás cuando, por ejemplo, aquí en Estados Unidos se implementó las categorías para salmonela. Eso salió un domingo y el lunes recibí 4 llamadas de clientes, el martes 3 llamadas y entonces llamada tras llamada y a cada uno les explicábamos, no, esto significa esto, cumplir el estándar es la categoría 1 y 2, no solo la 1 y ta. Entonces llegó un punto que nos sentamos y dijimos, ¿por qué no nos sentamos y escribimos algo que sea una comunicación y se la mandamos a todos, ya tengan preguntas o no, y le enviamos a todos, mira, ¿sabes qué? Por si acaso, exacto. Entonces, lo mismo hicimos aquí, con esa experiencia, hicimos lo mismo. Trabajamos con el departamento de marketing y sacamos, yo lo tengo y lo miro acá porque lo tengo pegado en la pared. Tenemos una hoja, una página y que dice básicamente al principio los detalles, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que pensamos hacer y poder implementar. Entonces, eso lo creamos para dárselo a todo el que lo desee. Entonces, cuando nos llamaba un cliente o no, nosotros a todos nuestros contactos le enviábamos eso. Entonces, eso fue lo bueno. Armonizando o haciendo homogénea la comunicación para que sea un solo mensaje. Exacto. Un mensaje para todos nuestros clientes y los que nos proveen, los proveedores. Decíamos, nosotros como empresa estamos haciendo A, B, C, D y E. Seguimos estas normas, las del CDC, hacemos esto, hacemos otro y el otro. Entonces, esa comunicación fue clave para poder calmar las aguas. Y con nuestros empleados fue lo mismo. Al principio, usted sabe, con las redes sociales, la gente decía, ¿no? Que a través de la comida nos podemos contaminar con el COVID y que esto. Entonces, nosotros tuvimos que hacer igual otra serie de puntos para nuestros empleados. Y no solo se pusieron en los monitores que tenemos en todas las plantas, en las zonas de refrigerio, sino se les comunicó departamento por departamento, persona por persona, y también se tuvo a disposición una línea para que pudiera llamar al que quiera si tuviera cualquier duda, cualquier pregunta que pudiera tener sobre el COVID-19. Ahora, acuérdense que aquí también por el sistema laboral fuerte que hay en Estados Unidos, existen también incentivos. Entonces, hay incentivos para no venir a trabajar si uno está enfermo, hay incentivos para venir a trabajar si uno no tiene ningún síntoma. Ahí el gobierno nos ampara para hacer un pago, por ejemplo, como... Con la DPA, con la orden de la directiva ejecutiva, ¿no? Sí. Entonces, con eso y todas las directrices del OSHA, del CDC, del USDA, lo que se pudo hacer es, se pudo implementar unos pagos extra para los empleados. Entonces, hay todo tipo de cosas que se pudo comunicar en ese momento y que fueron para calmar a la gente que no sabía, así como yo que me fui de viaje y no sabía qué es lo que estaba pasando. Oye, una cosa breve, ¿no? No tampoco, pero algo que me ha llamado la atención es que todas las empresas de desinfectantes y todo están vendiendo estos nuevos productos contra SARS y toda la cosa. O sea, sabemos que tal vez simplemente tus prácticas originales, bien hechas y como siempre las venías haciendo, ya son suficientes. El virus por suerte, el virus es bastante tratable, simplemente con la limpieza y con tensoactivos ya se puede destruir la cubierta del virus, etcétera. ¿Ya has ajustado? Me imagino que sí, porque la gente viendo más higiene se calma más. A esto con Janet le hemos llamado las intervenciones psicológicas, por ejemplo. Sí. Que más calman a la gente que calmar realmente el problema del virus, pero he visto que ha habido este tipo de cambios grandes en saneamiento o simplemente optimización de lo ya hecho o tal vez aumento de frecuencias, cosas así. Bueno, y con eso también tengo una anécdota. Cuando yo estaba en el área de operaciones, en el otro lado, el año 2010, por una cuestión de costos, lo que decidí fue eliminar o sea, teníamos los dispensadores de gel antibacteriano en todas las entradas de la planta, pero la gente lo que pasaba era que llegaba
con sus contenedores y los llenaban. Y entonces nosotros pasábamos llenándonos esos geles antibacterianos todo el tiempo. Entonces yo dije, no más. Todo eso me lo quitan y me dijeron, bueno, pero no se puede quitar el dispensador porque está en la pared, o sea, pegado a la pared. Yo dije, bueno, no lo quiten, pero quiten, no más. Entonces, por años lo eliminamos y yo me sentí orgulloso que el costo bajó y increíble porque gastamos un montón de dinero en eso. Pues ahora las tenemos en todas las plantas. O sea, 10 años después, ahora y quizás por un buen tiempo van a ser requisitos. Entonces, y otra cosa también que me pareció muy interesante fue justo el lunes regresando de este viaje que les conté, donde me enteré del virus, había nuestra asistente y ella pasaba por las oficinas y echaba, acá hay un desinfectante que se llama Lysol, lo echaba por todos lados, a los teléfonos. Entonces, yo iba a una reunión, regresaba y mi oficina estaba toda mojada porque estaba con el desinfectante. Y entonces un día ella lo dejó ahí. Entonces yo me puse a leer porque soy curioso y le doy la vuelta y leo ahí que dice SARS, coronavirus. Y yo dije, wow, ¿y estos cómo sabían? Pero sin caer en cuenta que esto hace años. Es una categoría de virus, es una familia Exacto, de virus. una categoría. Entonces, esto es sumamente efectivo contra el virus. O sea, el simple cloro es efectivo contra el virus. Entonces, al final, fue un poco de educación también para nosotros, ¿no? O sea, yo tuve que leer un montón porque yo también tenía que responder las preguntas del gobierno que me hacían, ¿qué es lo que ha pasado si tienes 10 casos, 20 casos? Entonces, tuve que leer un montón y aprender cuánto tiempo el virus puede sobrevivir en superficies de metal, de madera, en guantes, en esto, sin lavar a medias. Entonces, con la mascarilla, sin la mascarilla. Entonces, yo creo que fue una combinación de dos cosas. Implementar cosas nuevas que no teníamos y otra también poner más énfasis en lo que ya teníamos, ¿no? Pero, o sea, tú te das cuenta ahora, yo siempre he cargado en la maleta donde llevo las cosas a la oficina una botellita de antibacterial, pero a veces se me acababa y la dejaba vacía por meses, pero tenlo por seguro que eso no volverá a ocurrir. O sea, yo seguro que va a ser como la gasolina del carro, ¿no? La voy a ver y cuando la vea que está vacía la voy a llenar. Juan Francisco, ya como llegando al final. Listo, nos has comentado una cantidad de experiencias, pero yo sé que esto no va a volver a la normalidad, a nuestra normalidad que teníamos, ¿sí? Pero como hacia dónde enfocarías recursos y actividades con la experiencia que has vivido. Pues yo creo que definitivamente la inversión, yo creo que nunca más, al menos aquí en Estados Unidos en la industria avícola y me atrevo a decir que en la industria cárnica también, las medidas, los procedimientos y las políticas de calidad e inocuidad y el personal de inocuidad se van a ver de la misma manera. Yo creo que este fue un momento, un punto de quiebre y que lo cambió completamente. Entonces, eso nos podemos dar cuenta nosotros ya hoy mismo cuando por ejemplo, se quieren implementar cosas nuevas, la resistencia no es como la de antes, porque acuérdense que la inocuidad, la calidad, no tiene retorno de inversión palpable. Uno a veces, lamentablemente, se preocupa de la inocuidad y la calidad cuando hay un retiro del mercado. Uy, tuvimos un retiro del mercado, entonces hay que ajustar esto, el otro. Entonces, yo creo que esto ha servido para abrirnos a nosotros los ojos de qué tan importante son prácticas tan sencillas como el lavado de manos, el recondicionamiento de producto que cayó en superficies, las buenas prácticas de manufactura en general. Entonces, yo creo que esto lo que ha hecho es ha servido para que de ahora en adelante todas esas cosas que uno quiere implementar en cuestión de inocuidad, en cuestión de calidad, ya no se vean como algo terciario, no hay dinero para eso, sino va a ser algo exacto. En vez de que hacerlo porque toca, hacerlo porque queremos, liderazgo. Exacto. Entonces yo creo que...
en las categorías, subió bastantes categorías. Oh, muchísimo. Ahora está en el ranking. Muchísimo, muchísimo. Bueno, Juanfran, muchísimas gracias. Antes de cerrar, quería decir algo porque es que me pega porque pones a ver ahorita hay 500,000 expertos en el SARS-CoV-2 por todo lado, dando seminarios, dando cursos, y yo no pienso que no hay nadie experto todavía en el virus. Los más expertos serán los chinos porque empezaron a estudiarlo primero, lo secuenciaron en enero y pues tendrán sus cosas que están trabajando. Pero eso ha sido impactante porque si te pones a ver los programas de crisis, de manejo de crisis, de manejo de estas enfermedades, se han quedado como patrones constantes: personal, separación física, distanciamiento, etc. Pero una cosa es lo teórico y otra cosa es el día a día, y tú me has contado las historias y los del día a día, las llamadas, etcétera, y eso realmente es dramático. Entonces, nuestra audiencia siempre queremos decirle eso, de que sí, hay muchísimas seminarios, de presentaciones, etcétera, úsenlas, aprovechenlas, pero en realidad el día a día es otra cosa. Entonces trabajen con gente que le ha tocado trabajar en el día a día, porque ahí es donde lo sufren. Una cosa es bonito en un PowerPoint, pero otra cosa es con las horas, los minutos, las llamadas, las amanecidas, los cambios, y el miedo, que esa parte la hemos visto ya en varios de nuestros seminarios, que es el miedo de tus operarios, el miedo de tu gente con la que trabajas, de que tienes que, o sea, esa gente siente que las estás mandando al paredón. Al principio fue así. Sí. Entonces es una mezcla de varias, digamos, skills en inglés, varias habilidades de la persona para hacerlo. Así que muchísimas gracias por compartir. No sé si tengas algún mensaje de cierre, Juan. Pues simplemente, bueno, agradecerles por la invitación. Yo siempre encantado de participar en eventos como este. Concuerdo con lo que dices. Yo creo que lo que me ha pasado ahora es que me han llamado a diferentes lugares preguntándome cosas porque les dicen, bueno, tal persona me dijo que había que hacer eso. Entonces, como tú dices, lamentablemente lo que pasa es viene una persona experta y dice, tiene que implementar un protocolo para tomar temperaturas. Uy, ya, increíble, bacán. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué temperatura usamos? ¿Qué termómetro utilizamos? ¿Qué pasamos si una persona está con 100.8? ¿Qué se hace en ese momento? ¿Qué se hace si una persona con 100.8 nos dice que ha tenido fiebre ayer? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Entonces, eso el experto no lo sabe. Entonces, es algo como, hablaba justo esto la semana pasada con alguien. Yo siempre decía que me quería retirar, cuando yo me retirara más adelante, me quería retirar, me jubile sin tener ninguna experiencia en retiro de producto del mercado. Ahora, yo sabía la teoría de los retiros de productos del mercado, porque me había conversado con personas que habían estado en eso. Entonces, yo sabía. Pero lamentablemente me tocó vivir a mí, de uno de mis productos. Y entonces, cuando pasé por eso, dije, pero esto no es como me habían dicho. Esto no tiene que ver con la teoría. Sí, a mí me habían dicho que era así, asá, y ahora me está pasando. A mí me han dicho ABC y me pasaba DEF, y no. Entonces, sí, claro, yo diría lo mismo, ¿no? Tengan mucho cuidado con las personas que hablan, porque lamentablemente, afortunadamente o desafortunadamente, la persona que va a tener los detalles es la persona que está ahí al pie del cañón. Entonces, muchas gracias. Espero que haya servido de algo, y si en un futuro hay otra actividad así, encantado de estar ahí y responder preguntas. Ay, queremos agradecer a Wayne Farms y a la directiva de Wayne Farms por autorizar pues, el uso del nombre de la empresa y todo, porque realmente eso no es normal. Así que muchísimas gracias. Y muchas gracias. En el siguiente café. Gracias. Exacto. Gracias. Bye.